Queridos amigos, es una enorme satisfacción poder estar con Diego Pull, el joven que hizo reír a San Juan Pablo II desde 1987, la primera vez con 19 años que actuó, hizo de payaso amateur, o yo diría de payaso profesional, porque vais a ver unas imágenes espectaculares en la película de Boitigua, La investigación, que como sabéis estrena online el 8 de mayo. Él es también un hombre muy serio, aunque siempre hay que tener sentido del humor y sobre todo esa alegría contagiosa de los hijos de Dios, que tenemos que tener todos los católicos. Y como no podía ser de otra manera, no podía faltar el sentido del humor, esa faceta que tanto cultivó San Juan Pablo II a lo largo de su vida, pese a no bajarse de la cruz en ningún momento hasta el mismo instante de su muerte. Diego Pull, alias Japo, así se hacía llamar, el payaso Japo, actuó, como decimos, en diversos congresos universitarios en Roma ante San Juan Pablo II y le arrancó hasta lágrimas de los ojos, no de dolor, sino de humor, de alegría. Tenía un gran sentido del humor. Él, Diego, es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos e interviene en la película. Es una maravilla en ese bloque que os va a fascinar y os vais a reír un montón del sentido del humor de San Juan Pablo II. Él interviene con unas imágenes que vamos a ver durante esta entrevista para que disfrutéis de algunos momentos, de algunas secuencias de la película. Diego, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y gracias por haber hecho esta película. Bueno, es una película de Juan Pablo II, es un instrumento suyo para llevar esperanza a millares de hogares en España. Y bueno, yo creo que está todo el mundo muy expectante para que nos cuentes, por ejemplo, hay personas que en la película aluden a la mirada de Juan Pablo II, asegurando que veían en sus ojos la mirada de Dios. Cuando tú tenías delante a Juan Pablo II, cuando tú estuviste tan cerca de él, ¿tuviste la impresión de ver en esa sonrisa también la sonrisa de Dios? Bueno, si te digo la verdad, yo cuando estaba actuando para el Papa estaba muy metido en el guión y muy preocupado por hacerlo bien. No estaba viendo la cara del Papa durante la actuación. Le veía después, al terminar cada actuación, me acercaba a saludarle y estaba más o menos un minuto o dos, no me acuerdo cuánto exactamente. Y ahí sí que hablaba un poco con él, me hablaba él a mí. Y lo que sí que recuerdo es que cuando salía de estar con el Papa tenía, de verdad, y esto no es ninguna exageración, y tenía unas ganas profundísimas de rezar y de no hablar con nadie. De hecho, me acuerdo el año, no sé si fue el año 90, que es que no quería, después de estar con el Papa, quería estar solo, o sea, quería estar solo y quería rezar. Eso me pasó por lo menos 2 años, y un año con muchísima intensidad, no sé por qué, fue una, no sé cómo explicarte. Era un hombre que te acercaba a Dios, indudablemente. Sí, por lo que acabo, sí, hombre, a ver, humanamente, como todos lo conocéis, era muy atractivo en su personalidad, muy simpático, con un gran sentido del humor. Eh, Eso desde el punto de vista humano, o sea, que yo tampoco lo conozco muchísimo más que los demás, porque ya te digo que son 5 minutos, o sea, son 6 actuaciones y cada actuación, ya te digo, 1 minuto o 2 minutos de estar con él. O quizá más, no me acuerdo exactamente, pero... Y luego, hombre, tengo 2 cartas que me escribió su secretario respondiéndome a unas que yo les había escrito, pero no tengo más. O sea, quiero decir que yo el Papa lo conozco como todo, como tú, a través de los medios de comunicación, de los encuentros, de los viajes que ha venido a España. Yo he ido a varias JMJs y la imagen que tengo del Papa no es mucho más, no es mucho más rica que la que tienes tú. Hablabas del secretario de Juan Pablo II, ¿te referías al cardenal Disic? Sí, 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 sí. Porque es Que que yo le aparece, escribía... que sabes ¿Perdón? que aparece en la película también. Sí, 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 lo he visto en el tráiler. Yo al Papa le escribía para asegurar que llegara la carta,
se lo escribía al secretario y entonces le llegaba. De hecho, una vez me respondió una carta de 2 folios. Hombre, escribía al secretario, pero por encargo del Papa. Hay una frase que yo creo que la decía Santa Teresa y que la repetía con frecuencia otro gran santo, San José María Escrivá de Balaguer, otro gran santo del siglo XX y me atrevo a decir que también del siglo XXI, como San Juan Pablo II, que es un santo triste, es un triste santo. Sí. O sea, yo creo que es esencial a la fisonomía del cristiano la alegría. La alegría porque, hombre, la alegría es consecuencia del amor. O sea, una persona, la alegría es consecuencia del amor. O sea, si no hay amor y por tanto hay relación, hay amistad, está íntimamente unida la alegría con la amistad. Yo tengo mi página web tengo una página web que se llama alegriadelpapa.net, donde tengo ahí los vídeos del Papa, aunque también están en YouTube, y tengo una sección que se llama La alegría en el pensamiento de Benedicto XVI, porque así como tenía una sección de Juan Pablo II, cuando el pontificado de Benedicto, pues como no era otra personalidad, pero sí que había escrito mucho sobre la alegría. Y entonces escribí un ensayo sobre la alegría en el pensamiento. Y ahí la tesis fundamental del Papa es que la alegría es consecuencia del amor. Y una persona que ama a Dios en primer lugar y que ama a los demás, pues es una persona alegre. De hecho, a veces cuando una persona es muy poco sociable, casi en lenguaje común decimos es un triste, ¿no? Y en cambio, pues eso es así. Y el Papa era un hombre que amaba profundamente, por supuesto, a Dios y a los demás. Por tanto, estaba lleno de alegría, lleno de amistad. A mí me impresionó muchísimo, supongo que a ti también, cuando informaron del fallecimiento del Papa, estaba mucha gente joven sentada con unas velas en círculos en el suelo en la plaza de San Pedro, muchísima gente joven. Estaban velando por la agonía de Juan Pablo II y cuando anunciaron que había muerto, la gente rompió a aplaudir, pero con la sensación o con la impresión de una persona que ha atravesado la meta, que ha vencido, ¿no? Después, a mí me impresionó muchísimo, o sea, que la gente de repente le comunican la muerte y empieza a aplaudir, pero no de alegría por la muerte, sino de alegría por el triunfo, porque había atravesado la meta. Bueno, realmente a mí me conmovieron esas imágenes, las tengo también, Diego, grabadas en la retina y son verdaderamente conmovedoras. Ese júbilo, normalmente cuando se muere alguien uno tiende humanamente a estar triste, pero existía ese convencimiento pleno de que Juan Pablo II había partido de la casa del Padre, Sí, de que era un hombre que murió con las botas puestas, abrazado sí, siempre a la cruz y que amó con toda su alma a la Santa Madre Iglesia y a todas las almas, ¿no? Y ofreció todo su sufrimiento porque no era masoquista por la salvación de las almas, precisamente. sí, Volvamos al Diego travieso, al Diego payaso, en el sentido bueno del término, quiero decir, ¿no? sí, Con toda la dignidad y admiración que merecen los payasos, ¿no? sí. Que nos contagian esa sana alegría. Bueno, tú tuviste un público muy selecto ya en tu familia porque creo que eres el número 11 de 14 hermanos. Sí, sí, ¿Hacías bueno, actuaciones para ellos en casa? sí. Lo que pasa es que en realidad esto empezó en el colegio. Yo estudié en un colegio en Bilbao, en Gaztelueta, y allí pues todos los niños pues teníamos que tener en las clases de unas artes plásticas, teníamos que hacer o teatro o guiñol, y entonces se hizo un grupo de niños payasos que actuaban, empezó mi hermano Pablo primero, entonces era un grupo de 4 payasos, estaban dirigidos por un profesor que era don Ángel Ramírez, y entonces hacían actuaciones en los festivales de Navidad con todos los padres del colegio. Y luego ellos pues hicieron un grupo, les empezaron a llamar de las familias de los compañeros de clase, pues chavales de 10 años, para sus fiestas de cumpleaños, invitaban a los propios compañeros de clase que actuaban de payaso. Imagínate, me llamaron un payaso y eran muy buenos, muy graciosos. Y entonces, cuando el año 77 vinimos a Madrid, fue cuando muchas familias del País Vasco, de Bilbao sobre todo, vinieron a Madrid. Y entonces llamaron a casa a ver si Pablo seguía haciendo el payaso. Y entonces ella decía que no, porque ya era un poco más mayor, tenía a lo mejor 17 años. Y entonces yo, como estaba haciendo el tonto todo el día en casa, porque era el 11, bueno, a mí no me hacía ni caso, y entonces una vez me dijo mi madre, pues ella me hizo un disfraz de payaso, y entonces dijo, mira, ella me hizo un disfraz porque estaba haciendo el payaso todo el día. Entonces se reía mucho, sobre todo se reía mucho mi padre conmigo. Y entonces nada, pues le dije, pues voy yo. Y entonces mi hermano Pedro, que tenía 3 años más que yo,
era muy aficionado a la magia. Entonces empezamos a actuar los dos yendo a cumpleaños de la gente de Madrid, pero gente con con mucho dinero. O sea, éramos los payasos de la Jet. De hecho, pues actuamos para... De la Yello, sí. En esas imágenes de la película pronuncias esa palabra. ¿Qué significa, por cierto? Pues éramos los payasos de la gente pues más famosa de Madrid. O sea, yo me acuerdo, hemos hecho la primera comunión, por ejemplo, de Tamara Iglesias. Hicimos, además me conmovió porque fue muy piadosa. Me acuerdo perfectamente en la casa del Marqués de Griñón. Luego hemos ido también a la de Enrique Iglesias, a la casa de los Botines, de los más famosos y más ricos de Madrid, éramos los payasos. Y nada, entonces hicimos más de 1000 actuaciones de payaso entonces, desde los 12 años hasta los 25 que estuve haciendo de payaso. La verdad es que ganábamos muchísimo dinero siendo estudiantes los dos. Pedro estudió Derecho y Empresa en ICADE y luego yo estudié Derecho. Y nada, pero mientras éramos estudiantes nos ganábamos la vida actuando, ¿no? Y nos venía bien porque éramos muchos hermanos y tampoco teníamos mucho dinero. A lo mejor te pongo en un compromiso. ¿Me puedes decir los nombres de todos tus hermanos? Pues mira, Marta, Patricia, Miguel, Íñigo, Pablo, Javier, María, Pedro, Sofía, Juan, yo, Leticia, Gabriel y Sonsoles. ¡Qué barbaridad! Menudo pelotón, ¿eh? Sí. Bueno, Y y tengo 50 sobrinos ya. 50 sobrinos. ¡Qué bárbaro! Y tengo ya, creo que, 7 sobrinos nietos. Caray. Oye, Diego, y de todos tus clientes, o mejor dicho, tus espectadores, el más distinguido en todos los sentidos era San Juan Pablo II, me imagino. Sí, sin duda. Eso empezó en el año 86, aunque bueno, fue en el 87 la primera vez, pero yo empecé a ir a un congreso internacional de estudiantes universitarios que se reunía en Roma. El UNIF, ¿no? El UNIF, sí, que era bueno, todavía se sigue haciendo, era una convivencia de estudiantes de todo el mundo, chicos y chicas de todos los países, de los 5 continentes, que se reunían en Roma, sobre todo, hombre, es un congreso promovido por el Opus Dei, pues primero por motivos religiosos, o sea que tenía un componente de peregrinación a Roma, y sigue teniendo, y luego también tenía un componente académico, pues de un encuentro de estudiantes, donde había siempre un tema sobre el que se ponía, había una sala de congresos donde había ponencias, pues como son los congresos universitarios académicos. O sea, en realidad, Diego, yo estuve unos años antes que tú, sí, cuando se llamaba Instituto per la Cooperazione Universitaria, sí, el sí, ICU. sí, 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 sí. Estuve además en un año muy señalado, que fue, me acabo de enterar ahora, el año en el que tú viniste con tu familia a Madrid, en el año 77. Sí, 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 sí. Tuvimos una audiencia entonces con Pablo VI, Sí, todavía, ya le quedaba muy poco tiempo de pontificado, y luego tuvimos pues un encuentro con don Álvaro del Portillo. sí, 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 sí. Por cierto, que tú tienes una anécdota muy interesante, muy Sí. graciosa. A propósito, cuéntanosla, por favor. Bueno, la primera actuación que hice para el Papa, resulta que el día anterior Perdona, fue en el año 86, dices, ¿no? yo creo que 87, a ver, 87, ¿no? 87 creo que la primera, creo que fue el Sí, 87. sí. Y resulta que se dio la casualidad que justo el día antes en que iba a actuar, estaba visitando la sede central, me estaba enseñando donde había vivido San José María, la sede central del Opus Dei en Roma, y bueno, la parte más histórica, y entonces nos encontramos, abrimos una puerta y nos encontramos con el beato Álvaro del Portillo, que estaba entonces con su sucesor, que fue luego don Javier Echevarría. Bueno, nos acercó a nosotros, éramos 3, y nos dijo, bueno, ¿qué me contáis? Y entonces yo dije, voy a hacer mañana de payaso para Juan Pablo, para el Papa. Y me dice, ¿y qué le vas a hacer? Y entonces le conté el número, y me dice, ¿lo vas a hacer en italiano o en español? Le digo, en castellano. Y entonces me dice, ¿pero por qué no lo haces en italiano? Que el Papa lo va a entender mejor. Entonces yo le contesté, padre, es que mañana yo no soy italiano. Y entonces me dice, bueno, ¿qué tienes que decir que yo te lo traduzco? Entonces, total, que saqué la agenda y estuvimos ahí, pues no te exagero si te digo 15 minutos, todas las frases se las iba diciendo al Beato Álvaro y él me decía, apunta, mira, esto lo vas a decir así, esto lo dices así, esto lo pronuncias así. Entonces, él me hizo el primer guión en italiano de la actuación, que tampoco eran muchas frases, porque luego al final lo hice y se ve el vídeo, se ve que había unas frases que las que iba leyendo son las que me tradujo el Beato Álvaro y luego las otras pues eran las que yo tenía, ¿no? Y nada, yo
yo sé que el Beato Álvaro estaba viendo esas actuaciones en directo, pero escondido para que no robar ni un ápice de protagonismo al Papa. Desde una ventanita del Vaticano se asomaba, nadie le veía y estaba viendo porque él quería ver cómo se reía Juan Pablo II, o sea, lo que Bueno, siempre al Beato Álvaro del Portillo siempre le gustaba estar en un segundo plano, ¿verdad? Con Totalmente. Santa María también era su sombra permanente, pero nunca quería que le diera la luz, ¿no? Y sí, además es que la amistad que había entre Juan Pablo II y el Beato Álvaro era muy estrecha. O sea, los dos se querían muchísimo. De hecho, a veces esto es una anécdota que me han contado, pero cuando iba a hacer le preguntaba, bueno, ¿y qué pensará don Álvaro de esto? ¿Y qué opina don Álvaro de esto? Preguntaba a veces, ¿no? Cuando iba a hacer algo. Y se querían mucho. De hecho, como sabes, el Papa salió muy pocas veces del Vaticano para un velatorio y cuando murió el Beato Álvaro, pues fue a la casa donde vivía don Álvaro para estar velándole en su Eso cuerpo. es impresionante, ¿eh? Eso es impresionante y que yo sepa solo tiene el precedente del Padre Pío, al que, como tú sabes muy bien, lo Sí, beatificó y canonizó Juan Pablo II, sí, pero realmente que Juan Pablo II fuese, me imagino que a Vilatevere, ¿no? A Bruno sí. Bocci, Y y fíjate, que se recogiese en oración sí, ante el cuerpo presente, ¿no? sí, Del Beato Álvaro del Portillo, sin estar ni siquiera beatificado entonces, es sí. señal inequívoca de que estaba convencido del grado de su santidad. Sí, sí, sí. De hecho, la última actuación que yo hice fue en el 93, me parece. Pero es que en el 94 no hubo actuación, no hubo. Porque en el 94, una semana antes de la Semana Santa, murió don Álvaro. Y entonces ese encuentro tuvimos el encuentro que tenía Juan Pablo II con los participantes en el Congreso UNIF, ya solamente no hubo ninguna actuación porque era un día prácticamente de luto y el Papa nos empezó a hablar de don Álvaro y contó una cosa que le llamó muchísimo la atención, es que la última misa que dijo don Álvaro en la tierra fue en el cenáculo de Jerusalén. Y entonces cogió el avión y nada más llegar a Roma, llegó y se murió esa noche. Entonces, él lo contaba muy impresionado. Pero bueno, no te quería hablar de don Álvaro, vamos a hablar de Juan Pablo II. Bueno, estamos hablando de Juan Pablo Bueno, II, sí, es verdad, pero de la relación que tenían los dos, sí. Entonces, nos te has contaba, contado estas anécdotas muy, muy interesantes, perdón, y desconocidas del Beato Álvaro del Portillo. o sea, lo que te quería hacer notar es la gran ilusión y el gran interés que tenía el Beato Álvaro para que Juan Pablo II descansara y disfrutara y se relajara. ¿Eh? Entonces, pues eso, y si yo de alguna manera era un instrumento para hacerle reír, pues se preocupaba de que lo hiciera bien. Y de hecho, pues los demás años que actuaba, pues de hecho una vez, los dos últimos años por los nervios y me ponía literalmente enfermo, con 39 de fiebre. De hecho, las dos actuaciones últimas las hice con 39 de fiebre por el estrés y por el estrés de la gente que ya iba a actuar para el Papa, tenía mucho estrés porque me saliera bien, etcétera. Entonces, me acuerdo que llegaba a Roma y me llamaba a donde estaba alojado, me llamaba don Álvaro a ver cómo estaba, si estaba, si tal. Y nada, y de hecho hubo un año que estuve yendo a una casa de la obra allí a ver si me curaba antes de actuar, pero ya en Roma, ¿no? O sea que, en fin, muy divertido. Oye, Diego, que tú eres un libro abierto en lo que a sentido del humor se refiere. Cuéntanos la anécdota del jefe de la Guardia Suiza. Bueno, eso fue en el año 92. Yo me estaba vistiendo para actuar para el Papa y entonces estaba el jefe de la Guardia Suiza, entró en en la habitación donde me estaba preparando y entonces me miró serio y me dijo que no se repita lo del año pasado. Yo me quedé preocupado y le pregunté qué pasó el año pasado. Entonces ya sonriendo me dice que temíamos por la salud del santo, de tanto como se reía. Luego ya se rió, sonrió y pues efectivamente, si no hay imágenes grabadas, no hay imágenes grabadas, no las hay, de Juan Pablo II riéndose tanto. Obviamente se habrá reído más en otras ocasiones, pero que hayamos tenido No, la fortuna me cuesta trabajo creer eso que dices, que se haya de, reído más en tantas ocasiones, porque desde luego las imágenes es que está a punto de caerse de la silla. de hecho, me contaron el año pasado, me contó un sacerdote que había vivido muchos años en Roma, que era amigo de un sacerdote que había sido fotógrafo y
y era amigo del fotógrafo del Vaticano, que hay un fotógrafo oficial del Papa y que tiene de hecho la oficina ahí dentro del Vaticano. Y entonces le preguntó, no sé si era un periodista norteamericano, pero de una revista importante, o sea, no sé si de Times o una de estas, y si tenía fotos, o si, cómo podía hacer fotos donde el Papa pues sonriendo, riéndose, dijo, venga usted en la Semana Santa cuando tenga el encuentro con los de Munich. Y ahí, pues, hombre, se refería a la actuación que iba a hacer de payaso, ¿no? Que ahí le verá reírse. ¿No? En su salsa, ¿no? Sí, 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 sí. Porque los polacos tienen mucho sentido del humor, ¿eh? Sí, Yo he sí, tenido ocasión, además, de comprobarlo cuando sí, sí, fuimos sí. a Cracovia a rodar la película, que Mucho, verdaderamente y además les hacemos mucha gracia porque dicen que hablamos muy deprisa. sí. Ellos se emplean 40 palabras para decir lo mismo que nosotros con 20. Sí, 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 sí. De hecho, fíjate, la primera actuación que yo hice para el Papa, que en el 87, el verano anterior, yo había ido a Polonia a un campo de trabajo que era el primer campo de trabajo, o sea, todavía, fíjate, 87, todavía era un país comunista. Entonces resulta que de camino para allí íbamos dos furgonetas, tuvimos tan mala suerte que tuvimos un accidente y entonces murió un chico que venía con 17 años en el accidente. Yo tuve la suerte que iba en la furgoneta de atrás, porque los que tuvieron el accidente se quedaron. Luego se recuperaron todos bien, menos Rafa, que es el que murió, Rafa Landa. Y entonces, claro, estuvimos 2 días esperando en Viena a ver qué hacíamos. Al final, los de la primera furgoneta se volvieron a Madrid, le llevaron a Madrid, y los de la segunda, pues dijeron, bueno, pues ir hasta Polonia. Total, que llegamos a Polonia, a un pueblo cercano a Cracovia, y bueno, nos recibieron con muchísimo cariño porque claro, había muerto un chaval en el camino para ayudar, porque íbamos a construir una iglesia, ayudar a construir una iglesia. Entonces hicieron, durante toda la estancia nuestra en ese pueblo, cercano a Cracovia, hicieron una capilla lateral, en barracón provisional de iglesia, con la foto de Rafa, y venía todo el pueblo, a rezar y con velas, porque un chico español había muerto por intentar ayudar a la iglesia de Polonia. Entonces, esto es muy interesante porque el Papa se enteró, ¿no? Que eran unos chicos del Opus Dei, pues que habían ido a ayudar a la iglesia de Polonia, y claro, yo iba en ese grupo, y de hecho allí cuando llegué, pues actué de payaso para los polacos y tal, de la parroquia, y entonces, claro, cuando actué por primera vez, que fue la actuación de Conejillo y tal, claro, el Papa es que con solo mirarme, es que me miraba con tanto cariño, tú imagínate, entonces es que ya podía hacer lo que quisiera. Yo creo que por muy mal que lo hiciera, el Papa es que estaba, ¿sabes? Que me comía con los ojos, ¿sabes? Entonces eso es muy bonito, ¿no? Ya lo creo. Mira, hay una comentario que has hecho anteriormente que me ha calado profundamente porque a mí me ha sucedido lo mismo. Mientras pasaba horas y horas interminables en la sala de montaje para hacer la película, que providencialmente terminamos de montarla la víspera del decreto del estado de alarma. Y es lo siguiente, has comentado, Diego, que a ti cuando estabas cerca del Papa te daban unas ganas irrefrenables de recogerte en oración, de rezar. Sobre todo justo después de estar con el Papa. O sea, me salía, en ese momento estaba en lo que estaba, que era la actuación, pero luego no quería estar con nadie, quería rezar. ¿A ti te pasó lo mismo? A mí me pasa lo mismo, me ha pasado, de hecho, en la sala de montaje, ya te puedes imaginar, ¿no? Lo que es una sala de montaje, estar viendo continuamente imágenes, escuchando la voz de Juan Pablo II, todo eso no te deja indiferente. Y fíjate que les está pasando a personas que no son religiosas, que no son practicantes, algunas de ellas se declaran ateas, que han visto la película y que se han quedado deslumbradas, tocadas realmente por la figura de San Juan Pablo II y que en algún caso concreto que yo conozco con nombre y apellidos les ha llevado a replantearse su vida. Sí, Ahí es donde te das cuenta que la película es realmente, no es una película tuya, ni mía, ni de ningún miembro del equipo, Diego, sino que es un instrumento de San Juan Pablo II para acercar almas a Cristo. sí, es que además, mira, bueno, igual que todo cristiano piensa esto, pero todos los santos son la imagen más cercana de Dios, porque, claro, a Dios no lo hemos visto nunca. Hombre, los coetáneos de Jesucristo le vieron, pero lo más parecido a Cristo es un santo.
Y cuanto más santo, más atractivo de Dios tiene. Por eso, a veces, antes te comentaba una película de Jesús que he visto, la de Chosen, pero si tú ves una película de un santo, si es un santo de actual, como la Madre Teresa Calcuta o como San José María, que estos santos del siglo XX que están ya grabados en vídeo, o Juan Pablo II, ves el atractivo humano que en el fondo es el atractivo divino, porque tiene el atractivo de Dios. A mí me pasa mucho, hombre, yo veo obviamente muchas películas de San José María que tiene una fuerza y una garra y un atractivo que solamente es la santidad de las personas, la santidad, en el fondo estamos hechos para Dios y a veces no sabemos identificarlo, pero a todos nos atrae la santidad, no sé cómo explicarlo. Yo a veces digo que, mira, los niños recién nacidos no saben lo que les pasa, no saben si tienen que beber agua, por ejemplo, pero tienen inquietud, lloran, tienen malestar, luego identifican que es el agua lo que les sacia. Y la gente necesita a Dios y tiene sed y está como ahogada y cuando identifica algo que es proporcionado a su deseo, y ese deseo de Dios lo tienen todos. De repente ver una persona santa y dice, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quería, esto es lo que desea mi corazón, ¿no? Y eso nos pasa cuando vemos a los santos. Y a Juan Pablo II, pues yo creo que es una versión, perdona la expresión, a lo mejor es un poco herético, pero es una versión, digamos, de Dios. Los santos son versiones de Dios. No, no es herético. Sí, Nos lo dice Cristo, que es la verdad a todos, ¿no? sí. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, ¿no? Y Pero es así, es te que es, entiendo perfectamente. Pero fíjate, es que es más que perfección en la virtud, o sea, es el reflejo, o sea, que uno no puede por sus méritos, aunque por mucha fuerza de voluntad, por muy disciplinado que sea, por muchas obras de caridad, o sea, por muchas obras de servicio, no puede asemejarse. Es que es la participación de Dios en la vida de una persona. O sea, Es impresionante, es que es interesantísimo lo que estás diciendo, Mm. porque la santidad, ¿qué es? Pues es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Es fiarse de Dios, en Y más, definitiva. y más, y más, es Dios en ti. O sea, cuando San Pablo dice, aunque moviera las montañas, aunque me tal, aunque hablara todas las lenguas de los hombres, si no tengo caridad, es que no, la caridad no es si no fuera benefactor, si no tuviera a Dios en mí. O sea, fíjate, aunque moviera montañas, no sé, aunque ayudara a toda la humanidad recolectando dinero, tampoco es eso. Es Dios en ti. Y los santos son ese reflejo de Dios. Es como decían los padres de la Iglesia, que los santos son como la luna de Dios. La luna no tiene luz propia, pero ilumina muchísimo en la luna llena porque es el reflejo de Dios. Y eso es así. Entonces, ese son el reflejo de Dios. Y Juan Pablo II, si una persona dice, yo no conozco a Dios, bueno, conoce a los santos. Y es por eso la película que has hecho es importantísima, porque es lo más cercano a Dios. La película de los santos son las versiones más próximas. Y además es una versión coetánea, porque nosotros somos la generación de Juan Pablo II. ¿No? Por lo menos tú. Y además es una película, Diego, que está cargada de sufrimiento, de obstáculos, de todo tipo de vicisitudes desde el primer día, señal inequívoca de que es un instrumento de Juan Pablo II en este caso, que al final va a ver la luz, porque Dios, nunca mejor dicho, porque es la verdad, ha querido que sea así, que no se estrene en salas de cine, sino que se estrene en plataformas digitales y concretamente, aprovecho para recordarlo, el día 8 de mayo, pero ya amigos podéis apuntaros en la página web de European Dreams Factory, edreamsfactory.es. Lo vais a ver sobreimpresionado en la imagen. Volviendo a... Por cierto, te quería hacer una curiosidad que tenía, una curiosidad sana, ¿eh? Sí, sí. ¿Tuvieron trato San José María y San Juan Pablo II aquí en la Tierra? En el cielo ya lo sabemos que sí, pero ¿en la Tierra? No lo sé. No tiene constancia. No lo sé. Yo sé que y es que no sé si eran tiempos de don Álvaro. No lo sé. Yo creo que, ten en cuenta que San José María murió en el año 75 y yo no sé si en el año 75 ni siquiera era cardenal el Papa, ¿no? El Papa no sé cuándo le nombraron cardenal. ¿Cuándo fue hecho cardenal? Pues no recuerdo exactamente el año, pero yo creo que no era todavía, o sí era A cardenal. lo mejor sí, pero tampoco. Año 75, él fue nombrado en el 78, como sabes. Sí. En el año 75, bueno, él había estado primero en el, bueno, vamos a ver, San José María, si no recuerdo mal,
fue a vivir a Roma en 1946 Sí. y Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia en aquel momento, estamos hablando, bueno, no, perdón, arzobispo no era entonces, claro, estaba recién ordenado sacerdote en 1948, él estaba estudiando teología dogmática en el Angelicum de Roma. Y Ah, es cuando fue a ver al Padre Pío a San Giovanni Rotondo. sí. Es decir, que mientras estaba Karol Wojtyła, recién ordenado sacerdote en Roma estudiando, ya estaba viviendo ahí San José María Sí, Escrivá sí, Balaguer. sí. Y posteriormente, durante el Concilio Vaticano II, en el que participó Karol Wojtyła, en los años 60, a principios, pues ya estaba ahí también San José María viviendo en Roma. Claro. Pues Luego, no resulta extraño que tuvieran algún tipo de trato, desde luego que se conocieron casi seguro. es que no lo sé. Pero bueno, era una curiosidad que tenía yo. Para ti, ¿qué representa, Diego, la figura de Juan Pablo II en tu vida? Hombre, es el papa de mi vida. Ten en cuenta que el pontificado de Juan Pablo II ha sido, ¿cuánto ha durado? Hace 27 años. Pues 27 años. Imagínate, yo tengo 52, pues ha sido, y ya cuando fue nombrado papa, pues ya tenía obviamente capacidad. Me acuerdo desde que llegó a España y yo fui a verle con, no sé si tenía 12 años o 13, y desde entonces pues lo he ido siguiendo todo lo que he podido. O sea, he ido a varias cosas MJ, he ido a Roma un montón de veces, he visto, o sea, es el papa, o sea, la generación nuestra es el papa de nuestra vida. Y luego además era el papa de la juventud. No lo sé, yo creo que, es que no sé cómo decirlo, o sea, yo creo que es una persona que ha devuelto, digamos, a muchísima, a una generación, la generación del posconcilio que salió tan malherida y tan desencantada y con tanta desesperanza, ha devuelto la esperanza, ha devuelto la ilusión y el orgullo de ser cristiano a muchísima gente. O sea, es que yo me acuerdo de la JMJ, las JMJ que he ido, es que dices, bueno, la última ya no estaba ahí, pero bueno, pero él puso en marcha la JMJ y era, o sea, es como el orgullo de ser, o sea, sentir el orgullo de ser cristiano mmm, y a un papa sin complejos que ha vivido el marxismo, que ha vivido tantas cosas y que se ha manifestado como verdaderamente como un verdadero gigante y nos ha quitado los complejos, no sé cómo decirte, nos ha quitado los complejos a los cristianos. Tú lo has dicho, además, Juan Pablo II es el Papa de la esperanza, Sí, es por supuesto el Papa de la familia, sí. pero ¿cómo ves tú ahora la figura de Juan Pablo II, que fue de un carisma arrollador, especialmente con los jóvenes? Ahora, para los jóvenes de hoy, ¿qué les puede aportar la figura de San Juan Pablo II? ¿Qué les va a aportar a todos esos jóvenes que vean la película? Es que no lo sé, la película yo todavía no la he visto. Entonces no te puedo decir lo que les va a aportar. Tengo muchísimas ganas de verla, muchísimas ganas de verla. Entonces no sé lo que. O sea, hombre, es que Juan Pablo II en tantos registros es tan espectacular, en devoción a la Virgen, en amor a la juventud, en valentía, no sé cómo decir. Es que hasta humanamente tenía tanta gracia, tanto, yo me acuerdo, y tanta fortaleza, y yo me acuerdo, yo que sé, la misa del Bernabéu, bueno, la de las familias, mejor dicho, en Concha Espina, con qué fortaleza nos hablaba de defensa de la vida, de, no sé, o sea, y además, no sé, o sea, es que yo creo que son tantas cosas que se pueden aprender del Papa, su piedad, su alegría, su amor al mundo, o sea, yo me acuerdo, a mí me encanta esquiar, por ejemplo, Onda. y que el Papa es que amaba al mundo, iba... Esquiaba bien, ¿no? Esquiaba bien él. sí, sabes, Pero creo que quien esquiaba mejor era don Estanislao. sí, don Estanislao había sido monitor de esquí. Bueno, entonces, claro, o sea, el tema de amar al mundo, a veces yo digo a la gente, digo que Dios nos ha dado el mundo para que lo amemos, no para que nos escapemos de él, que es un regalo que nos ha dado y es una manera de adorar a Dios. No sé, si te da un regalo, la primera manifestación de gratitud es abrirlo y es mostrar la alegría por el regalo que te han dado. Y Dios nos ha dado un mundo precioso, una naturaleza espectacular
Y el Papa es que disfrutaba del mundo, de la naturaleza, de las montañas, de todo. Entonces era una persona que sabía gozar de los amigos, del arte, de la poesía. O sea, es una persona tan, no sé. Es una persona, tú lo has dicho, me interesa además, fíjate, y cuando veas la película, Diego, lo vas a entender, a mí me interesa especialmente el personaje de carne y hueso. Sí, Es decir, los santos no son de palo de azúcar, son personas de carne y hueso, con sus defectos también, sí, pero que intentan superarlos con la gracia de Dios. sí, Eh, el Señor adornó a Karol Wojtyła también con unos carismas impresionantes desde el punto de vista estrictamente humano. Tú sí, lo comentabas hace un momento. Era un hombre guapo, sí. era un hombre deportista, era un hombre afable, amigo de sus amigos, era actor, buen actor. Y un artista, tenía una sensibilidad artística que a mí eso me encanta. O sea, a mí Fíjate, fíjate. ese amor por todo, por la poesía, por la literatura, por el teatro. A él le encantaba el teatro. O sea, era una persona con una sensibilidad extraordinaria. Y con una voz prodigiosa. Sí, 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 Tenía un vozarrón, ¿verdad? sí, Cantaba, que sí, también se va a ver en la película. Le vamos a ver sí, sí, a Juan Pablo II cantando, ¿no? sí, Mucha gente que no le ha escuchado cantar y va a alucinar cuando lo oiga cantar, ¿no? sí, sí, Es verdaderamente un personaje, pero es curioso, Diego, porque ahí es donde, lo que te voy a comentar ahora es donde se ve realmente la mano de Dios. Y es esa frase suya que pronunció, soy un joven de 83 años, sí, como una persona que estaba ya acuciada por el Parkinson, que además intentaba superarse humanamente, incluso llegaba a enfadarse consigo mismo porque no era capaz de andar bien, de moverse bien, como una persona así, ya enferma, me estoy refiriendo ya a los últimos meses de su vida, sí, lograba acaparar la atención y seguía teniendo tanto o más carisma que sí, siendo joven. sí. Y fíjate, cuando a veces decían, bueno, pues debía dimitir, debía no sé qué, esa imagen. Al final se ha revelado todos los últimos años del Papa, especialmente, ¿cómo diría yo? Eh, magisteriales, es decir, todo digamos, el valor del sufrimiento, de la ancianidad, o sea, eso ha sido también otra lección. Es que nos ha dado lecciones con su mirada, con su vida. Si casi no hace falta entenderle para comprenderle, o sea, entender su lenguaje para comprender su mensaje, ¿no? O sea, prácticamente podías hacer una película Juan Pablo II sin escuchar su voz para darnos cuenta de su mensaje, porque era todo una lección. O sea, cuando salió asomado a la ventana, que al principio todos sufrimos, ¿tú te acuerdas la última imagen en la ventana que apareció una paloma que la separó así, intentaba decir algo? Yo sufrí, yo creo que tú también al verlo, y llegas a pensar, decir, oye, pero vale la pena que siga ejerciendo el pontificado con tanto dolor y tanta enfermedad, y te das cuenta que ha sido verdaderamente magisterial, ¿eh? Y además ahora fíjate, ahora que estamos con lo de la pandemia y tanta gente anciana ha muerto y está sufriendo. A mí me da mucha pena cuando voy por la calle y veo a una persona mayor, están con tanto miedo, tapándose la boca. Otro día, una semana antes de decretar el cierre de Madrid, iba en un autobús hacia la sierra y había una pobre mujer tapándose la boca con una bufanda. Estaba muerta de miedo. Me dio muchísima pena, ¿no? Digo, tanta gente que saben que con esa edad pueden muy fácilmente morir, ¿no? Pues es también el Papa de la juventud y es el Papa de la gente mayor, ¿no? Y ahora mismo pensar, fíjate que el otro día lo hablaba con un amigo, no sé si estos tendrán la desvergüenza de volver a plantear la ley de la eutanasia de nuevo, después de todo lo que hemos pasado. Y Juan Pablo II pues era una manifestación de qué se puede hacer siendo tan mayor y tan enfermo. Así es, Diego. En la película vas a disfrutar también porque vas a conocer de primera mano anécdotas muy graciosas relatadas por el cardenal Disick y relatadas por personas que estuvieron muy cerca de él, ¿no? De su sentido del humor, que creo que es importante, ¿no? Que esté recogido en la película porque eso nos demuestra que uno puede ser feliz en medio del sufrimiento, de los Sí, obstáculos que todos tenemos cada día, cotidianos. sí, Y que volvemos a la frase de antes, ¿verdad? Que ahora la puedes repetir tú, ¿no? un santo triste es un triste santo, ¿no? Sí, sí, eso está claro, sí, sí, sí. Así es, Diego. Oye, yo creo que con esta frase
podemos terminar esta magnífica charla que hemos tenido contigo como broche dorado y recordaros, amigos, que podéis ver esta película el día 8 de mayo, estreno online, pero que ya, desde ya, podéis inscribiros en la página web de European Dreams Factory, edreamsfactory, acabado en y.es. Sin más, de darte las gracias de todo corazón, Diego, por haber tenido la gentileza. Ya sé que lo has hecho encantado porque estás en deuda con San Juan Pablo II y agradecido infinitamente de estar con nosotros y compartir tus vivencias con este Papa, gran santo para los tiempos de hoy. Muchas gracias a ti.